Y vamos a recordar la tarea del día de hoy, que es una tarea muy bonita, que dice así: nadie fabrica un candado sin llave, del mismo modo Dios no te da problemas sin soluciones. Efectivamente, siempre existen las soluciones, y algo que también sucede mucho cuando estamos en una situación de encontrar la mejor solución al problema es que nos desesperamos tanto que empezamos a buscar muchos consejos alrededor. Y bueno, no es tan mal el que estemos pidiendo consejos, sin embargo, que su consejo no sea tu decisión, porque al final puede ser que algo puede afectar a esa decisión más a la larga, y vas a empezar a culpar a quién la dijo y quién la hizo, y al final yo creo que el que tú estés tomando las decisiones por ti mismo es lo más importante, sea buena o mala. Y déjenme decirles algo, al final no importa la decisión que tomes, siempre terminará siendo un acierto. Si es que no te preocupes de ese problema de no encontrar esas soluciones, o de encontrar esa solución a la que le tengas miedo a dar. Ahora vamos a la barra, que ahí están las niñas con un invitado muy padre que tenemos siempre. Vamos a ver de qué se trata. Y ahora vamos a hablar del sentido de providencia. Está con nosotros Gael Montané. Bienvenido, Gael. De nuevo. Otra vez por acá. Nosotros. Oye, platícanos, ¿qué es el sentido de providencia? El sentido de providencia es algo con lo que nacemos, que es lo mismo que tiene una valla cuando cae del árbol y sabe dónde caer para volver a crecer y volver a ser un árbol. Todos nosotros lo tenemos, es la capacidad de entender que en la vida todo está perfecto y que todo lo que está pasando tiene una razón. Lo perdemos mucho porque nos volvemos menos lógicos en que todas las acciones que nosotros creamos tienen como un regreso. Es la ley del boomerang. En el momento que yo creo que la ley del boomerang no existe, o le dejo de dar fuerza, y entonces yo creo que la vida me está castigando, o la vida no me está dando lo que me toca, o por qué me está pasando esto a mí, es cuando perdemos el sentido de providencia. El sentido de providencia en realidad es la capacidad de poder entender que todo lo que estamos viviendo, atrás de ello hay una acción nuestra, en esta vida o en otra. O sea, tú quieres decir, por ejemplo, que luego decimos que el karma, que si actúas mal se te karma. regresa, que realmente tu vida está planificada de una manera que no importa lo que hagas, así va a suceder, o tiene... Más bien que todo lo que tú haces tiene consecuencias. Y tiene una consecuencia positiva siempre. Al final tú tienes un fin en esta vida, que puede ser para algunos la iluminación y para otros la felicidad. Okay. Y vas a llegar a ese fin. No importa qué pase, vas a llegar a ese fin, aunque sean los últimos 3 segunditos de tu existencia. El problema es que nosotros ahorita estamos encarrilados en crear como una historia de vida para conseguir lo que creemos que es el éxito, y entonces la felicidad ya la transformamos en otras cosas. Ya creemos que la felicidad tiene que ver con lo que cada uno cree que es su éxito personal. Igual hay gente que cree que es estar meditado todo el día, igual hay gente que cree que es ser muy pobre, igual hay gente que cree que es ser muy rico. Y la realidad es que el sentido de providencia es que no importa qué hagas, si lo haces desde ti vas a acabar cumpliendo tu misión. O sea, si ahorita te ponen el cuerno, en el sentido, cuando tienes el sentido de providencia bien puesto, entiendes que al final es algo que tenías que vivir para recuperar o para reconocerte. Claro, que si después del cuerno no limpias como la marca de dolor. No, si te ponen el cuerno y vas y matas al amante y al otro. Pero pues, ¿qué tal que te tocaba vivir tenías... esa vida en la cárcel al final? Ah, puede ser Y también. entonces todo tiene que ver. O a lo mejor te sirve para conseguir a otra pareja con quien vas a pasar el resto de tu vida. Y vas a aprender a confiar, o vas a aprender a reconocer que nadie te puede traicionar. Que al final tú pones expectativas en alguien y ese alguien es el que las cumple o no las cumple, pero igual y dentro de la expectativa de la persona que te puso el cuerno era tener una relación con 3 al mismo tiempo, ¿no? O sea, el sentido de providencia es lo que te ayuda a ver que igual y no, el problema no es el que te está siendo infiel, el problema es que mi expectativa era que tú me fueras fiel toda la vida, y que al final, gracias a que él existió en tu vida, descubres que no importa qué pase, mañana todo va a estar bien, porque gracias a ese aprendizaje, la siguiente pareja que encuentres puede ser que tú decidas que sea una persona que desde el principio haya los valores de siempre nos vamos a ser fieles, y entonces, naturalmente lo viva. Perdón, entonces es de verdad reconocer a cada persona que se atraviesa en tu vida, para bien o para mal. O sea, tú traduces si es bienestar o malestar, pero cada persona que se atraviesa en tu vida lo reconoces como un maestro, porque viene a enseñarte algo. La realidad es que nosotros creemos que el dolor es malo, es igual a malo, y no, el dolor al final es un aviso del alma o del cuerpo o de la mente de que las cosas se pueden modificar.
para encontrar tu misión máxima, que es la iluminación o la alegría o el ser O sea, madre. el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. O sea, te van Esa a es pasar una de cosas las malas gran- en la vida, pero tú defines cómo vas alargando ese proceso o de plano mente positiva. Pero es muy difícil. La cosa es que el sentido de providencia no es algo que puedas decretar o algo que te puedas repetir todos los días de voy a tener sentido de providencia, voy a tener sentido de providencia. Es algo que un día se siente. Ok. O sea, si ahorita a alguien que quieres mucho su hijo se volca en el coche y acaba en el hospital, no le puedes llegar a decir, ten sentido de providencia, todo esto tiene que ver con algo perfecto para su vida, te va a mandar al diablo. Claro. El sentido de providencia, que es justo lo que yo quería venir como a decir, nadie te lo puede vender y nadie te lo puede dar y nadie te lo puede expresar, es una cosa que un día llega en silencio y a solas. ¿Y cómo es lo como un descubres? milagro. ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo pasa? Principalmente con la observación. O sea, tienes que aprender a observar y a quitar el sujeto del objeto, es decir, la circunstancia la tienes que ver como desde arriba, como si fuera una obra de teatro. ¿Qué pasaría si esta infidelidad o esta pérdida del trabajo no me estuviera pasando a mí? ¿Yo qué me diría? O sea, hacer que el sujeto y el objeto se separen. Y a partir de ahí, en el bloque que queda entre el sujeto y el objeto, es ahí donde cabe la providencia. Y te das cuenta que igual y te corrieron porque ahí no era tu camino y vas a descubrir que lo tuyo era hacer pasteles. Oye, Gael, ha venido ¿No? mucha Es gente. terrible, pero- ha venido mucha pero gente aquí a de buenas, de repente, con alguna historia de vida fuerte. Un accidente, vino un chavo que perdió las piernas, por ejemplo, ¿no? Y de repente dice, cambió mi vida para bien. Ese dolor y ese sufrimiento me hizo, a lo mejor, justamente tener sentido de providencia. No sé si sería eso. Tiene que ver Pero con hay la unas gratitud de vida Hay también. unas historias muy fuertes que de repente dice, salió el que hace también, que da clases de taekwondo, que está totalmente quemado, perdió la vista, por ejemplo, y dice, me tenía que pasar esto para que yo cambiara muchas cosas en mi vida. La clave es no tomarlo nunca como un castigo. O sea, no creer que es una situación como de un castigo divino y que entonces apareció alguien y con el hado divino dijo, tienes que vivir esto. Es al final una decisión personal, es una decisión que igual y nosotros no creamos en esta vida conscientemente, pero que es algo que tenía que suceder para poderle quitar una capa importante a la cebolla y poder como sentir. En algún momento cuando tienen que salir del Tíbet, todos los lamas, al Dalai Lama, cuando ya es como adulto, antes de que se ganara el Nobel de la Paz, le preguntan que por qué él creía que había pasado eso. Ellos no creen como en Dios tal cual, pero creen como que todo tiene una acción. Y dijo, probablemente el karma hizo que eso pasara para que un día todos pudieran conocer qué es el budismo. Y eso se quedó en el aire. Y ahora hay centros budistas en todo el mundo. Cuando antes tenías que ir hasta Tíbet como para poder recibir ciertas enseñanzas. Y bueno, ese es yo creo que el ejemplo para mí más claro del sentido de providencia, que es que no importa qué le pase como al macro o al micro, al final todo va a llegar al lugar donde tiene que llegar. La clave es no hacer nada por miedo nunca, no hacer nada por recibir nada a cambio o por codicia de ser querido, no hacer nada como porque otros me reconozcan o me vean. Y entonces va a ser más fácil que todas las acciones que lleguen se vuelvan una autopista al sentido de providencia, una autopista demonios. como alegría. Pero es complicadísimo, no Pues hacer sí, algo ¿cómo por no? miedo, no hacer algo. Estamos acostumbrados a que queremos que nos quieran. Entonces Claro. la codicia de ser querido todo el tiempo está brillando ahí. Y de repente cuando te das cuenta hiciste una cosa enorme por miedo y por visceral y por... Bueno, dentro de todo ese horrible por miedo y por visceral que hiciste, sigue estando el sentido de providencia. Y gracias a esa acción que de repente igual y tomó 3 segundos y quemaste algo, vas a poder encontrar tu camino. ¿Tú lo has sentido? Sí. Yo creo ¿En que alguna situación yo me en atrevo a hablar particular? del sentido de providencia. Yo creo que yo no tengo mucha jerarquía espiritual. Yo creo que hay temas de los que yo no me atrevería a hablar porque no tengo una jerarquía espiritual. Yo creo que el sentido de providencia es un tema que escogí porque es algo que un día lo sientes. Un día crees que todo lo que habías construido, que todo lo que habías decidido y todo donde habías puesto tu energía, un día se desmorona. Y entonces, al pasar el tiempo, te das cuenta que gracias a eso estás en un lugar mucho mejor, mucho más sabio, mucho más sabio. Para mí la sabiduría es saber dónde estar y con quién estar y hacer lo que tienes que hacer. Para mí esa es la sabiduría. Entonces, un poquito más sabio, muchas menos capas de la cebolla y con menos ruido en la cabeza. Entonces, para que entre el sentido de providencia O sea, tiene que haber menos menos ruido. distractores, ¿no? Pues sí, o menos obsesiones. Porque hay veces que no escuchamos el sentido de providencia y naturalmente nos volvemos obsesivos. Porque a fuerza queremos que pase, a fuerza queremos que pase.
y igual y ese no es nuestro camino ni es nuestro fin último, y entonces queremos llegar ahí. Entonces sí lo he sentido. Al principio se siente horrible, pero pues aprendes a metabolizar las emociones y a partir de eso, pues ya lo puedes vivir. O sea, al final todo conduce al mismo camino. Estar feliz o tener el sentido de la providencia es estar en paz. Cuando tu cabeza está tranquila, cuando tú estás bien con lo que te sucede, con lo que te rodea. O estás súper triste porque acabas de perder a alguien y te atreves a vivir el duelo y sentarte a sentir la tristeza hasta que se metabolice también forma parte de la perfección. O sea, el estado natural del ser humano no es el estado natural de alegría y de paz y de estar sentado en una ermita, porque si no, nadie hubiera sido materializado en una ciudad, no existirían las ciudades, no hubiéramos nacido en esta vida. Es también aprender que la tristeza, el enojo, la alegría, el miedo son parte de nuestra esencia y que si aprendes a vivirlos y a metabolizarlos, un día vas a poder vivir tan bien con ellos que los vas a poder descubrir como grandes maestros. Porque además si los evitas se pueden transformar en enfermedades. En general, siempre se transforman en enfermedades. Sí, caray. No hay enfermedad que no se cure en silencio y a solas. Tú puedes ir a todas las terapias y te pueden poner todo lo que quieras, pero si realmente quieres quitar el conflicto fundamental, tú solito lo tienes que encontrar. O sea, si alguien te dice que hacer aguas y es momento de huir, tú tienes que descubrir qué es lo que tienes que hacer. Porque igual y para mí lo lógico, por mi información celular, por el lugar donde nací, por cómo ha sido mi familia, para mí lo lógico es que si alguien me roba, ir y pegarle hasta medio matarlo. Sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo? No es Imagínate, así. pero si todos viviéramos a ojo por ojo, diente por diente, sería una locura. de Pero vida. esa voz interior, ese Pepito Grillo que te dice, no, igual y lo mejor es aprender desde esa perspectiva y cuidar tus cosas o ser menos apegado, porque todo lo que estás apegado un día lo vas a perder. Por eso lo vas a llegar en silencio. Si alguien llega y te lo dice, no entra. Generalmente las grandes lecciones de vida uno las resuelve. Esas batallas, que son las batallas del cielo, son las batallas que uno tiene con la mente, solito. Y es donde está el sentido de providencia. El sentido de providencia, si yo le pusiera un órgano, sería la glándula pineal. Es una glándula que nos avisa cuándo es de noche y cuándo es de día. Nunca se equivoca. Y gracias a ella dormimos, y gracias a ella nos despertamos, y gracias a ella soñamos. El sentido de providencia es lo mismo. Nos avisa cuándo estamos en nuestros momentos más claros y nuestros momentos más oscuros. Pero siguen estando ahí y siguen siendo parte de una unidad. Hay veces que necesitas la maldad para volverte justo. O sea, si tú no llegas y me pegas, yo no voy a aprender a poner un límite. Y también no voy a aprender que cuando a alguien le das un puñetazo en el cuerpo duele y que no se tiene que hacer como el niño que se quema con la vela en el cumpleaños. Es el mismo cuento. El niño, no es que la mamá sea mala porque haya dejado que se quemara, la mamá fue justa porque le enseñó que si él lo hacía, se quemaba, que sufría y que él podría decidir vivirlo. Tienes que permitir Claro. que tus hijos cometan errores, tienes que permitir que caigan para que sepan lo que viene con ello, no nada más porque tú les dijiste te va a doler o te vas a quemar. no sí, lo o hagas sea, así. exacto, no lo hagas, ¿por qué? Porque digo yo, o sea, le quieres evitar un dolor que debe de sentir para poder crecer. Porque no hemos hecho las paces con el dolor, porque nosotros mismos nos queremos evitar todo el tiempo el dolor, Sí. pero si nos sentáramos a sentirlo, todo llega, vive, se expresa y cesa. Al final todo pasa, lo malo y lo bueno. Exacto. En resumen es pasar la página, no quedarnos como clavados en los No, momentos pues de sentirlo, desgracia. como dices tú, Vivirlo. metabolizarlo. Metabolizarlo creo que es la palabra que Sí, mejor se me sí. ha hecho. Alguna vez platicaba con un amigo que es psiquiatra, un paciente, me decía, es que ahora es una palabra que uso muchísimo. Es que en verdad, a cada cosa de tu vida hay que sacarle en un nutritivo y sacar Chao. de tu cuerpo lo que no. Lo que no sirve. Y para mí puede ser muy nutritivo algo que para ti no. Cada uno va a ir sabiendo y ver descubriendo. Ay, Gael, se nos acabó el tiempo. Gracias. Pero me Podríamos gusta cuando se seguir acaba el hablando tiempo. de todo esto, de verdad, sí. Ahora hay que aprender que hay un momento en el que todo se acaba. Y este es este momento, claro. nada más para esta sección. Pero Gael volverá en algún momento con nosotros. Seguro. Y nosotros volveremos con ustedes, ¿ok? No se vayan, esto es de Muchas buenas. gracias. Gracias. Chao.